Hola, buenas tardes. Mi nombre es Arnulfo Rosales Quintero y siguiendo con temas de operaciones unitarias de la unidad de fundamentos de transferencia de materia. El día de hoy vamos a platicar un poquito de difusión de un líquido volátil en un gas estancado. Ujú. Entonces, bueno, este material lo realicé yo en colaboración con el doctor Balaur Galán Márquez Baños. Y bien, bueno, un poquito hablando de mecanismos de transporte, sabemos que dándole contexto a todo esto, tenemos que muchas veces cuando hablamos de transferencia de momento, tenemos casos de fluidos newtonianos y no newtonianos, ¿no? Y en su caso también hablamos de flujo laminar y flujo turbulento, ¿no? Para hacer ciertas clasificaciones globales de estos mecanismos. En el caso de transferencia de calor, recuerden, tenemos conducción, convección y radiación, ¿no? En el caso de la convección, tenemos dos tipos de convección, natural y forzada. Ajá. Natural es cuando tenemos una diferencia de densidades, que a su vez está usualmente relacionada con una diferencia de temperaturas. Y en el caso de transferencia de calor por convección forzada es cuando tenemos algún fluido, algún mecanismo que forza el fluido a moverse, ¿no? Y en transferencia de materia también tenemos al menos dos casos que se estudian, puede haber más, pero al menos dos les voy a platicar de los que se puede englobar, que es difusión de un compuesto A en otro estacionario B. Ujú. Y tenemos también contradifusión equimolar. Entonces, en el caso de difusión de un compuesto A en otro B, también se puede poner este caso especial donde A se difunde a través de B, que no se difunde, o difusión de un líquido estancado, ¿no? Ajá. Y entonces, así lo pueden encontrar en los libros, ¿no? Entonces, supuse algunos casos, digamos, generales. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos ¿cómo decírselos? Pues este escape, ¿no? Que está, digamos, contaminando, por decirlo de alguna forma, un contaminante hacia el aire. Entonces, podemos asumir bajo ciertas circunstancias que el aire está estático, ¿no? Y lo que se está difundiendo es el gas. Ajá. Entonces, en base a esto, digamos, tenemos la difusión del gas, del contaminante en el aire y podríamos asumir que el contaminante es el compuesto A, que se está difundiendo en el aire que es estacionario B. Ujú. Algunas veces también, por ejemplo, en algún contaminante que podríamos pensar, podríamos asumir, por ejemplo, que todo el lago es estacionario, o sea, B, y que el líquido se está difundiendo, el líquido contaminante en todo ese lago, ¿no? Entonces el compuesto A que se está difundiendo sería el contaminante, ¿no? Y B sería el agua que está estacionaria, ¿no? Aquí pues otro ejemplo, cuando nosotros podemos, por ejemplo, azúcar en agua, nosotros podemos asumir que el agua es estática y que lo que se está moviendo es el azúcar, ¿no? Para difundirse en todo el vaso, ¿no? También cuando nosotros tenemos un spray, por ejemplo, un aromatizante que agregamos en alguna habitación, pues podríamos pensar lo mismo, ¿no? Que es decir, que el aromatizante es el compuesto A que se está difundiendo, ujú, y que el compuesto B es el aire, ¿no? O sea, aquí sería, por ejemplo, el compuesto A, que es el aromatizante. Ujú. Sí. Y el compuesto B, pues sería el aire, ¿no? Entonces el aire es el que se estaría difundiendo. Perdón, el aire es el que estaría estático, ¿no? Entonces nosotros tenemos, les decía, dos casos, ¿no? Entonces vamos a ver. Ujú. Entonces el aire sería el compuesto B, ¿no? Ujú. Que es el que asumiríamos que está en reposo. Y A sería el aromatizante que estaría difundiéndose, ¿no? Lo mismo podríamos pensar aquí. Ujú. Que A es el contaminante y que B, digamos, es el agua, ¿no? El agua la podemos asumir en cierto modo que está estática, ¿no? Para efectos de estudio, ¿no? Ujú. Entonces, es un tipo, digamos, de conceptualización que nosotros hacemos para clasificar este tipo de problemas, ¿no? Como les decía, es como tenemos convección natural, convección forzada, flujo laminar, flujo turbulento.
Y en este caso tenemos difusión de un compuesto A en otro estacionario B. Entonces, partiendo del hecho de que el agua está estacionaria, por ejemplo, la velocidad de difusión sería cero, o en este caso el aire está estacionario, la velocidad de difusión sería cero. Podríamos empezar pensando, por ejemplo, que tenemos una probeta con alcohol, un caso muy básico, ¿no? Y entonces el alcohol, digamos, se está difundiendo a lo largo de nuestra probeta, ¿no? Ujú. Es decir, en esta dirección. Entonces, evidentemente, pues va a estar más concentrado en la parte inferior. Ajá. Y conforme vaya subiendo, su concentración va a disminuir. ¿Ok? Entonces lo podemos ver, por ejemplo, por poner un ejemplo, lo voy a intentar poner, ajá, como degradado. Ujú. Entonces, vamos a ver. ¿Sí? Entonces, en la parte inferior, pues estaría más concentrado que en la parte superior, ¿no? Vamos a ver si lo puedo hacer. Déjame ver. Bueno, está un poquito complicado, ¿no? Pero bueno, la idea sería que desde el fondo a la parte superior se está concentrando más el compuesto que en el fondo está más concentrado que en la parte superior. Entonces, mi dirección de transferencia de materia, pues sería hacia arriba, ¿no? Ajá. Entonces, B, en este caso, para mí sería el aire, ¿no? El aire que en teoría está estático, ¿no? Y lo que se estaría difundiendo es A, que es el alcohol, hacia la parte superior, ¿sí? Entonces, puedo tomar que la dirección de difusión empieza en la superficie del agua, en Z igual a Z1, y que termina en la parte superior de mi probeta, ¿no? En Z igual a Z2, ¿no? Esto es para hacer este análisis. Después, desde luego, que se puede complicar para casos más reales. Entonces, en el caso de A, pues sí se está difundiendo y la difusión sería diferente de cero. Y en el caso de B, que está estático, sería cero. Eso quiere decir que este término en nuestra ecuación para la difusión sería cero, ¿no? Ajá. Entonces es diferente de cero y este es cero, entonces este término, digamos, sería cero, ¿verdad? Ujú. Entonces, también hay que definir, por ejemplo, que Z es la dirección de difusión y Y de A es mi fracción molar. Entonces yo sé que la presión parcial de A es igual a la fracción molar de A por la presión de mi sistema, ¿no? Y que por el gas ideal, que la concentración de A es igual a la presión parcial de A sobre RT, ¿ok? Entonces, para empezar a hacer este análisis, entonces yo puedo sustituir esta concentración de A por P de A sobre RT y mi Y de A es P de A, es la presión parcial sobre, perdón, sobre la presión total. Entonces recordemos que acá lo puedo poner así porque este término de B es cero, porque B no se difunde, ¿no? Entonces al no difundirse, pues este término vale cero. Ujú. Entonces, pues ya puedo eliminar el paréntesis y me va a quedar de esa forma, ¿no? Cero, que sería la velocidad de difusión de B, pues ya se me reduce a esta forma, ¿no? Entonces yo lo que puedo poner es, dado que, digamos que la presión parcial sí está cambiando y RT no está cambiando porque la temperatura es constante y la constante de los gases es, pues digamos, obviamente constante, pues yo la puedo poner por fuera, ¿no? Ujú. Posterior a esto, pues ya me quedaría de esta forma, ¿no? Como les puse ahí, sobre RT. Ujú. Y aquí quedaría la derivada de la presión parcial, ¿ok? Ajá. Entonces sería la derivada de la difusión sobre RT por la derivada de la presión parcial más el flux de NDA. Ujú. Sobre la presión parcial entre la presión total, ¿no? Entonces, como este está sumando
pasaría restando del otro lado. Ujú. Y entonces, pues me queda de esta forma. Y lo que yo puedo hacer es factorizar y me quedaría como uno menos P de A sobre P total. Ujú. Es decir, este lo pasé de este lado y luego lo factoricé. ¿Ok? Entonces, de este modo, pues ya puedo sustituir esto, pasarlo del otro lado, perdón, y me quedaría como uno menos P de menos presión parcial de A sobre presión total. ¿Sale? Entonces, lo que hice fue ya despejar, tener una expresión solo para N de A y de este lado en la presión total de A, presión parcial de A, perdón. ¿Ok? Me falta integrar esta ecuación. Cabe señalar que, por ejemplo, esto por ahora lo podría yo poner de esta forma. Ujú. Sí, ¿no? Y la presión total la pondría yo en la parte superior, ¿no? Sí, entonces sería menos DAB por la presión total entre P de T menos P de A. Ujú. ¿Sí? Pues bueno, aquí lo tengo todavía así, pero lo vamos a modificar. Bien, entonces algo importante para señalar es que la primera derivada yo la puedo manejar como una fracción. ¿Sale? La segunda derivada pues no la puedo manejar de la misma forma. Entonces, al ser una fracción, digamos, si está dividiendo el diferencial de z, pasaría multiplicando el diferencial de z. Ajá. Y entonces ya podría yo trabajar con mi ecuación para integrarla, ¿no? Ajá. Entonces aquí tendría P de T arriba, la presión total de T, que es la presión del sistema. Perdón, no presión total de T, sino la presión del sistema. Y ya podría yo proceder a integrar, ¿no? Ujú. Entonces integraría yo desde z igual a 1 hasta z igual a 2 y desde mi presión parcial 1 hasta mi presión parcial 2, ¿no? ¿Sí? Entonces podemos notar que la parte superior la puse acá, ujú, PDA, ujú, y este z igual a z1, aquí z igual a z1, y aquí la presión de A en 1, perdón, es al revés, ¿verdad? Ujú. Sería así, ¿no? Presión parcial 1, ajá, y Z1 igual a Z1 y presión parcial de PA1, ¿ok? Ujú. Entonces, bueno, esto ya lo podría yo sacar, les había comentado, y me va a quedar de esta forma, ¿no? Ujú. ¿Ok? Entonces ya nada más me quedaría integrar esta parte, ¿no? Entonces vamos a ver, sería integral, bueno, si mi ecuación es PT menos PA, ujú, sale PA, ujú, sí, de la integral de la ecuación uno, digamos, desde de uno sobre, perdón, de la diferencial con respecto a PA. Ujú. Sería el inverso, ¿verdad? Sobre la ecuación uno y me quedaría menos logaritmo de PT menos PDA. Ajá. Entonces mi integral sería, bueno, aquí yo lo había puesto de otra forma, pero es muy similar, ¿no? Entonces, vamos a ver.
Lo había puesto de esta forma. Ujú. Y aquí presión total, ¿ok? Entonces al integrar me quedaría PT menos PDA. Ujú. ¿Ok? Menos PT menos PDA. Y al ser este negativo, entonces con el negativo de acá se vuelve positivo, ¿no? Se eliminan por multiplicación se eliminan, ¿no? Entonces, esto sería igual sustituyendo los límites, logaritmo de PA2 menos logaritmo de PA1, ¿no? Ujú. ¿Ok? Entonces, este sería, digamos, un logaritmo y este sería el de la parte superior, de la parte inferior, ¿no? Ajá. Entonces, para simplificar estos logaritmos, podemos usar las propiedades de logaritmos, ¿no? Entonces, cuando los logaritmos se restan, se pueden hacer la división, ¿no? Que la tengo ahí junto. Entonces, lo que yo voy a hacer es aplicar la ley de logaritmos. Por ejemplo, aquí le puse a menos b, es logaritmo de a sobre b. Ajá. Entonces sería PA2 menos PT PA1. Entonces, podría quedar de esta forma. Entonces, la parte en rojo sería el numerador y la parte que voy a poner en verde, ujú, sería el denominador. ¿Sí? Entonces, ya tengo integrada mi ecuación y entonces sobre esta voy a trabajar. Entonces, del otro lado, perdón, no les dije, pero la integral sería desde Z2 hasta menos Z1, dado que es una constante, ¿no? Y esta Z2 menos Z1 viene siendo la trayectoria o la longitud de difusión. Ujú. ¿Ok? Y entonces ya de aquí, antes de proceder a terminar la ecuación, recordemos que, por ejemplo, tenemos una media logarítmica de temperaturas, ¿no? Que calculábamos en transferencia de calor. Entonces, esta media logarítmica se explica así, de a menos b, es decir, entre el logaritmo de a sobre b. Entonces, si esto lo aplico para la media logarítmica de la presión de b, sería la presión de b, ujú, menos la presión de a, pero perdón, de b1, aquí está, pues sería, a ver si se ve, menos la presión b1 entre el logaritmo de la presión 1 entre el logaritmo de, etcétera, ¿no? Ujú. Y entonces, es decir, estoy aplicando la fórmula que está aquí arriba, ¿no? Ujú. Para la media logarítmica de la presión de B. Esto me va a servir posteriormente, obviamente, ¿no? Entonces, sabiendo que la suma de las presiones parciales es igual a la presión total, entonces P de B va a ser igual a la presión de T, ajá, menos la presión de parcial de A, ajá, que sería este término. Sí. Y en el otro obviamente sería lo mismo, pero para el punto uno, ¿no? Lo mismo haría para el denominador. Ujú. Y entonces ya tendría yo en función de PDA. Entonces, con este se van a eliminar, ¿no? Porque PT menos PT sería cero. Y me va a quedar PA1 menos PA2 sobre el logaritmo de PT, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, de aquí podemos ver que este término está en rojo. Es el mismo que calculé en esta parte, ¿no? Vamos a ver. ¿Sí? Perdón, es muy similar, ¿no? El término de abajo, ¿no? Solo lo voy a poner en rojo, el de abajo. Entonces, el término que está, les decía, en rojo, pues es el mismo que está aquí de este lado de la ecuación. Ajá. Entonces, lo voy a sustituir. Si este está dividiendo, pasaría multiplicando, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo quedaría. Ujú.
Entonces, la media logarítmica de PB quedaría en el denominador. Yo le voy a poner como PB, PB, media logarítmica, ¿no? Ujú. ¿Qué vendría siendo toda esta parte, ¿no? ¿Sí? Y lo voy a sustituir en mi ecuación. Ujú. Entonces pondría yo esta acá en esta parte, ¿no? Ujú. ¿Ok? Entonces, como les decía, bueno, ya lo identifico, puesto como PBM, que sería la media logarítmica de presiones para B. Ajá. O sea, esta parte vendría siendo la de acá y esta parte la de acá. Entonces, lo que hice hace rato fue despejar. Entonces, en el momento de despejar, PBM me queda en el denominador. Lo identifico como esta parte de la ecuación y entonces ya queda mi expresión final. ¿Sale? Donde está la presión total, la difusividad de A de B, la presión de A menos la presión de A2, presión de A1, entre RT por la longitud de difusión entre la presión media logarítmica de B. Entonces, ya teniendo esta ecuación final, con esta ya voy a trabajar para hacer mis cálculos, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, en este ejemplo, nos dicen que está, que un tubo de acero estrecho está a una temperatura que es la 293 y la presión y la temperatura del aire, un aire que se supone seco, es una atmósfera y 293 grados Kelvin, ¿no? Que son 20 grados centígrados. Esta agua que está en el fondo se evapora y se difunde a través del aire que está en el tubo en una trayectoria que tiene 0,1542, que son medio pie de longitud. Entonces, calcular la velocidad de evaporación en estado estacionario, la NDA, solo en vamos a dejar solo en kilogramos sobre hora, metro cuadrado. Y nos vamos a ver que conocemos la difusión del vapor de agua, al agua en aire a esas condiciones y es 0,295, pues 0,25 por 10 a la menos 4 metros cuadrados sobre segundo. Y como dato adicional nos dan la presión de vapor a 293 Kelvin, ¿no? Ujú. Entonces, a 293 Kelvin es 17,54 milímetros de mercurio y este dato nos va a servir después. ¿Ok? Entonces tenemos que nuestra trayectoria de difusión, ajá, es de 0,1542 metros, es decir, desde Z1 hasta Z2 es 0,1542. Las condiciones dentro de este tubo son 1 atmósfera y 293 Kelvin. Ajá. Y nuestra difusividad es de 2,25 por 10 a la menos 4, ¿no? Metros cuadrados sobre segundo. ¿Ok? ¿Sí? Y por último, sabemos que nuestra presión de vapor es 17,54, ¿no? Milímetros de mercurio entre 760 y nos da 0,023 atmósferas, ¿no? Entonces, 0,023 atmósferas sería mi presión en la superficie del agua, ¿no? Y de ahí se estaría difundiendo el agua hacia la parte superior de mi tubería, ¿no? Ujú. Sería hacia arriba, ¿no? ¿Ok? Entonces ya tenemos casi todo, bueno, todos nuestros datos. Bueno, casi todos, nos falta la presión de D, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a ver cómo se calcula. ¿Dónde está? Bueno, ok. Entonces, nuestra presión de A es 0,023 y arriba la presión A2 del agua es 0 porque estamos asumiendo que en la parte superior, pues no hay agua y entonces la presión de parcial sería 0. Entonces, por la ley de Dalton, la presión de B, pues sería 1, ¿no? ¿Ok? Porque sabemos que lo que nos dice nuestra ley de Dalton es que la presión total sería igual a
la presión de A más la presión de B. Ujú. Si mi presión total es una atmósfera, entonces, y la presión de A es cero, entonces la presión de B es uno, ¿no? Entonces, en el fondo, vamos a ver, nuestra presión total es de uno, una atmósfera, ujú, y 0.023 para B. Ujú. Entonces, mi presión parcial de B sería una atmósfera menos 0.023, que me da 0.99, no, 0.977, ¿no? O sea, uno menos 0.023 y me da 0.997 atmósferas, ¿no? Entonces, en la parte inferior, mi presión de B en uno sería 0.97 atmósferas. Ujú. Entonces, de ahí procedería a calcular mi media logarítmica de presión. ¿Ok? Que ya, bueno, ya la tengo calculada, pero ahorita vamos a ver cómo se calcula, ¿no? Que sería una atmósfera menos 0.97 atmósferas entre una atmósfera entre 0.977. Ujú. Vamos a ver cuánto nos sale. Sería uno menos 0.977 punto 0.23 0.023 entre el logaritmo natural de ¿cuánto? De uno entre 0.977, ¿ok? Entonces el valor que me sale es 0.9884, ¿no? Ujú. Entonces ese sería el valor de nuestra presión parcial de B, de nuestra media logarítmica, ¿ok? Entonces ya tengo mi ecuación para el flujo de A, entonces vamos a sustituir. Entonces vamos a borrar este. Bueno, antes hay que tomar en cuenta este valor, ajá, que es 0.825, que es el valor de RT, ¿no? Ok, me da un segundo, entonces vamos a ver cómo resolverlo, ¿no? Entonces es 0.825 por 10 a la menos 5. Ujú. Ah, bien. Ok. Por mi temperatura, que es 293 Kelvin. Ajá. Entre paréntesis. Arriba es mi presión total. La presión total, recordemos que es de una atmósfera. Ujú. Una atmósfera. Mi difusividad de que es puro 20.25 por 10 a la menos 5 segundos. Ujú. Mi presión de A en uno, que es 0.023 atmósferas, menos mi presión de A2, que es 0 atmósferas. Entre el logaritmo de la presión, la media logarítmica de la presión, que es puro 0.9884, por mi longitud, que es 0.15
24 metros, ¿no? Ujú. Entonces, las unidades de mierda son metros cúbicos entre mol, Kelvin por atmósfera, ¿no? Ujú. Entonces, antes de hacer la cuenta, vamos a ver metros, mol, se queda atmósferas, con atmósferas se elimina. Ajá, tengo atmósferas, con atmósferas se elimina. Ajá. Y aquí atmósferas, con atmósferas también se me elimina, ¿no? ¿Sí? Con estas de aquí abajo, ¿sí? Entonces, Kelvin con Kelvin también se me va a eliminar. Kelvin con Kelvin. Y este va a quedar metros. Con este de acá me quedaría metros a la cuarta. Ujú. Y aquí metros cuadrados, entre metros cuadrados me quedaría metro cuadrado en la parte inferior, ¿no? Este se eliminaría. Y aquí en lugar de ser metro a la cuarta sería metro cuadrado. Y me quedaría mol metro cuadrado segundo. ¿Ok? Ahorita lo escribo. Ujú. Entonces, vamos a ver cuánto nos sale. Sería 1 por 0.25 por 10 a la menos 4 por 0.023 entre 8.205 exponencial a la menos 5 por 293 por 0.1542 por 0.9884. ¿Ok? Entonces nos sale 0.00015. Entonces vamos a ver. Ujú. 69. Y las unidades quedamos que eran mol sobre metro cuadrado por segundo. Metro cuadrado segundo. Ujú. O bien esto sería 1.569 ujú, por 10. Ajá, sería a la menos 4, ¿no? Sí, y serían las mismas unidades. Entonces, este sería el flujo de evaporación, como habíamos quedado, ¿no? Ujú. Entonces, otra vez, primero calculamos nuestras presiones parciales, luego calculamos nuestra media logarítmica de presión y luego sustituimos nuestros valores dentro de nuestra ecuación que habíamos obtenido, ¿no? Que es esta de acá, ¿no? Perdón, esta de acá. Ujú. Entonces, ya sustituyendo esos valores, pues ya tenemos nuestro valor de NDA. Ujú. Entonces, siguiendo un poco, ya aquí se terminaría este ejemplo. Siguiendo un poco con esta ecuación que nosotros tenemos originalmente, yo lo puse en función de las presiones parciales, pero lo podemos dejar en función de la YDA, por ejemplo, ¿no? Sabiendo que esta presión parcial es igual a presión entre presión de A, ¿ok? Entonces, de aquí yo la puedo poner de esta forma también, ¿no? Ujú. Y entonces, a ver, sí. Ujú. Porque YDA sería, perdón, PDA sería igual a la presión parcial
A mi Y de A, ujú, multiplicada por la presión total. Entonces esta presión yo la puedo sacar y me quedaría presión sobre RT, diferencial de A1 menos Y de A por esto. Ajá. Bien, ahora por otro lado, si yo hiciera mi balance diferencial en esta sección, bueno, en esta sección, ajá, si hiciera mi balance de materia, dado que no hay acumulación, la acumulación sería cero, ¿no? Como si hay difusión en la dirección X, yo dejaría este término. En la dirección Y no hay difusión, en la dirección Z, perdón, bueno, sería en la dirección Z, perdón, ¿no? Ujú. Donde sí hay difusión, aquí hay un pequeño error. Entonces, de aquí yo puedo, si no hay difusión en X y en Y, y solamente en la dirección Z me queda este término, ¿no? Que es la diferencial de A con respecto de Z, diferencial de Z, ¿no? Entonces, usando mi ecuación anterior, yo la puedo sustituir. Ajá, toda esta la puedo sustituir dentro de esta ecuación, ¿no? Pues vamos a ver cómo me queda. Ujú. Nos va a quedar la diferencial con respecto de Z por todo este término, ¿no? Ujú. Y aquí sería parcial, ¿no? ¿Dónde está? Ahora pierde abajo. Pues sería la parcial de todo este término, ¿no? Solo que el signo negativo, pues ya se iría, ¿no? Porque ya menos por menos me da más, ¿no? Ujú. Entonces ya el signo negativo se iría y seguiría yo trabajando con esta ecuación, ¿no? Ujú. Que sería de esta forma, ¿no? Pues el signo negativo ya lo quitaría porque ya sería todo positivo, ¿no? Ahora yo puedo sacar la presión sobre RT, dado que es constante o que no está influenciada por la concentración y mi diferencia y mi difusividad. Ajá. Entonces me quedaría Y de A de 1 sobre Y de A. Ujú. ¿Sí? Entonces, dado que yo puedo despejar todo este término para el otro lado, me quedaría por cero, ¿no? O entre esto, entre cero, entre todo esto. Y seguiría siendo cero, ¿no? Ujú. Entonces, integrando, tendría yo, estoy despejando este diferencial de z del otro lado, me quedaría 1 menos y de a, ujú, igual a una constante C1, ujú, que sería la suma de las constantes de integración. Entonces, la integral de esta de cero sería una constante y esta sería la integral, sería como eliminar estas dos expresiones, ¿no? Sería esta con esta de acá, ¿no? Con la integral. Ajá. Entonces, integrando una segunda vez, me quedaría la integral de C1, que sería Z. Ujú. Y la integral de 1 menos y de a sería el logaritmo natural de menos y de a. Ujú. Vamos a ver. Sería 1 entre 1 menos y de a. Y si hago la integral, ujú, pues me quedaría menos el logaritmo de 1 menos y de a. Ajá. ¿Ok? Entonces ya nada más sustituiré a mis condiciones de frontera, ya que tengo mi ecuación. Entonces, en z igual a z1, ujú, sería y de a tiene el valor de y a 1, ujú, que sería el valor en la superficie del líquido, ¿no? Y para z igual a z2, ujú, sería este valor, para poner en morado, sería igual a y a
2, ¿no? ¿Ok? Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Mis incógnitas son C1 y C2, ¿no? Porque no sé el valor de las constantes, ¿sale? Entonces, resolviendo este sistema de ecuaciones sin demostración, me va a quedar esta expresión final, ¿sale? Que sería ya 2 entre y1 elevado a z-1 sobre z2 menos z1 y 1 menos y de a entre 1 menos y de a1. Esta y de a es función de z, de la altura. Todas las demás en teoría son conocidas, ¿no? Ujú. Entonces vamos a ver cómo se grafica esto en Excel, ¿ok? Entonces teníamos una longitud, vamos a poner un ejemplo, una longitud z1, que sería 0, ¿no? Que es donde empieza mi difusión. Y una z2, que sería, por ejemplo, 0,15, ¿no? 15 metros, ¿no? Ujú. Y podría yo obtener una y1 igual a 0,05, 0,5, y una y2, que sería 0, ¿no? Porque quedamos que muy lejos de la, ¿cómo se llama? De la tubería, pues prácticamente es 0, ¿no? La concentración. Y entonces vamos a definir, por ejemplo, Z, y empezaríamos en 0, ¿no? Luego 0,01, y así nos iríamos hasta 0,015, ¿sale? 0,02 hasta 0,15, ¿no? Y aquí calcularía 1 menos y a 2 entre 1 menos y a 1, ¿no? Entonces, esto va a ser constante, ¿no? Sería 1 menos y a 2, que es 0 en este caso, y ese va a ser constante, ¿no? Entre 1 menos y a 1, ¿no? Que es 0,5. Y también este valor sería constante. Por eso se le pone signo de pesos. ¿Ok? Y entonces eso sería en todas mis celdas, ¿no? Y aquí sería Z menos Z1 entre Z2 menos Z1, ¿no? Entonces Z sería el primer valor, ¿no? Sería igual a Z, que es el primer valor, menos Z1, que es 0, que va a permanecer constante, entre Z2, que es 0,15, que va a permanecer constante, menos Z1, que también va a permanecer constante, ¿no? ¿Ok? Y entonces tengo mis valores de la potencia a la que va a ser elevada, ¿no? Pues aquí va a ser esto elevado a B. Pues le voy a poner esto A y a esto B. Entonces va a ser igual a la potencia de A, que sería esta parte, coma B. Ujú. Y entonces vamos a ver hasta acá. ¿Ok? Ujú. ¿Ok? Y aquí lo vamos a multiplicar por 1 menos y a 1. Vamos a ver cuánto nos sale.
Va a ser esto por uno menos y a 1, ¿no? Por 5. Y vamos a jalar hasta abajo, ¿no? Ujú. Y para calcular y a 1, pues vamos a hacer este, este valor menos, perdón, sería uno menos este valor. Ujú. ¿Ok? Y entonces vamos a graficar para que vean cómo queda al final, ¿no? Entonces vamos a insertar un gráfico y vamos a ver cómo quedan nuestros valores, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar los datos. Entonces, mis valores de X serían estos. Ujú. Mi valor de Y sería la altura. Cometí un error. Esto no es. Mis valores de X serían estos, ¿no? ¿Ok? Y mis valores de Y, perdón, para la otra sería este valor. Ujú. Y mis X y mis Y serían la altura, ¿no? Ujú. Sí. Entonces podemos, por ejemplo, ponerle 0.2 a ver cómo nos queda. O 0.4, vamos a ver. Ajá. Vamos a ver si le cambiamos 0.1, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, 0.5 quedamos finalmente, ¿no? O 0.4, por poner ejemplo, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que sí tenemos un gradiente de concentraciones, ¿no? Ujú. Entonces, en el caso de A, pues está aumentando su concentración. Y en el caso de B, perdón, en el caso de, a ver, de B, perdón, sería al revés, ¿no? En el caso de A, ajá, conforme va aumentando, va disminuyendo su concentración, sí está bien. Y en el caso de B es al revés, ¿no? Conforme va subiendo en la columna, va aumentando su concentración. Entonces, a esto se debe que tengamos transferencia de materia. Pues muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.